Antes de que comencemos a hablar de métodos diagnósticos, yo quiero que tengamos en cuenta esto que básicamente implica las definiciones epidemiológicas. Una cosa es la definición clínica, otra la epidemiológica, y esto nos sirve para básicamente tener un consolidado y un parámetro estadístico y epidemiológico de qué es lo que está pasando en nuestro medio. Entonces yo simplemente los invito a recordarlas porque idealmente las infecciones respiratorias deben reportarse al CIVIGILA, al Instituto Nacional de Salud, básicamente para que tengamos una estadística y sepamos qué es lo que está pasando. Entonces tenemos esto que se llama enfermedad similar a influenza, los americanos lo llaman flu, paciente que tenga que tenga una infección respiratoria aguda con una clínica como tal, que tenga fiebre y tos, no más de 7 días de evolución y que requiera manejo ambulatorio. Eso pues es una gripa, es una bronquitis. La definición es muy inespecífica, pero nos sirve simplemente eso, para hacer vigilancia epidemiológica. El siguiente punto es entonces lo que llamamos IRAC, infección respiratoria aguda grave. Es el paciente que tiene lo anterior, pero que lo hospitalizamos. Todos los pacientes con neumonía entrarían en este contexto, por decirlo así. Entonces, es básicamente paciente con infección respiratoria, fiebre y tos que requiera manejo hospitalario. Y hablamos de esto, que sí es lo que quiero insistir, y es el IRAC inusitado. Ese paciente que tiene infección respiratoria aguda grave, o sea, paciente que requiere hospitalizarse, pero que tiene algo más que nos debe llegar a pensar que tenemos o una etiología alterna, una etiología atípica, una evolución irregular, y es cuando tenemos una neumonía o una infección respiratoria que ocasiona la hospitalización en, un trabajador de salud, y no tanto por la parte bacteriana. A mí siempre me dicen, si a un trabajador de salud, si a un médico le da una neumonía, es una neumonía nosocomial. No, los gérmenes más frecuentes no son pseudomonas, no son aureus meticino resistente. Los gérmenes más frecuentes probablemente son virus adquiridos durante su trabajo hospitalario. El paciente que tenga contacto directo o indirecto con aves o cerdos, básicamente porque ellos sí tienen más riesgo de tener zoonosis relacionada con influenza específicamente. 3, tener antecedente de viajes hasta 2 semanas previas al inicio de síntomas en sitios con alta circulación de algunos agentes respiratorios. En este momento recae nuevamente el MERS, virus respiratorio del Oriente Medio, transmitido por camellos. Tenemos nuevos episodios de coronavirus en China, tenemos nuevos episodios de SARS en Vietnam. Entonces, esos son algunos puntos a considerar. Y el otro es el paciente con la evolución irregular. Ese paciente que en 24 o 48 horas yo tengo que llevarlo a UCI, lo tengo que poner con vasopresores, lo tengo que intubar. Ese paciente tiene una neumonía que no evolucionó de una manera adecuada y en ese debemos sospechar la presencia de algún microorganismo, no solo resistente, sino también un microorganismo de alta virulencia, sobre todo virus, específicamente pues hablando de esto. Todos los pacientes que tengan muerte por infección respiratoria aguda y los conglomerados, como son los que viven en neumonía en entornos familiares, lugares de trabajo o grupo social, deberían reportarse bajo este contexto. ¿Qué es lo que sabemos en Medellín? Y estos son datos del año pasado. Miren la cantidad de pacientes que consultaron en Medellín, 660.000 por enfermedad similar a influenza. Los que más consultan son los jóvenes y los adultos jóvenes, básicamente porque requieren incapacidad. Tenemos que en Colombia se registran 6 millones de consultas en 2016 por enfermedad similar a influenza, 128 por 1000, una incidencia notable en un país de 48 millones de habitantes. Tenemos que las tasas de hospitalización, neumonía es la causa más frecuente de hospitalización y en la que más se gasta plata relacionada con infecciones específicamente. Y tenemos que en Medellín tuvimos 19.727 casos de hospitalizaciones por infección respiratoria aguda grave, 379 casos por semana. Y muertes tuvimos en menores de 5 años 19 muertes, lo cual sigue siendo pues una catástrofe en salud pública, o una catástrofe no, un evento idealmente que no queremos que pase en salud pública, y una tasa de incidencia de 13 por cada 100.000, la cual es relativamente alta. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que en infección respiratoria aguda la mayor cantidad de infecciones son de etiología viral, sobre todo si tienen infección respiratoria alta los pacientes. Y a pesar de que sabemos eso y de que en todos los libros está y de que estos gráficos los conocemos desde hace mucho, más del 50% de los pacientes se tratan con antibióticos, ¿sí? Y podría decirse que hasta el 80% en algunos de los estudios realizados en el país. Cosas importantes, laringitis casi siempre es viral y para influenza 2 y 3 son los más relacionados.
digamos que epiglotitis sí aparece por Haemophilus influenza, usualmente en niños menores de 5 años, pero es raro que una laringitis se relacione con procesos bacterianos, a no ser que haya una sobreinfección secundaria. La bronquiolitis casi siempre es viral. Un niño con sibilancias es muy raro, cuando tiene menos de 5 años, que tengamos un proceso bacteriano asociado. En la mayoría de los casos siempre vamos a tener procesos virales. Y en la neumonía sabemos que sí, bacterias son importantes, pero los virus explican entre el 20 hasta el 50% de las neumonías en algunos contextos. Y de ahí que por eso queramos trabajar en diagnóstico en infección respiratoria. ¿Por qué? Porque tenemos mayor presión de antibióticos, más resistencia bacteriana, mayores costos de atención, y lo ideal es que si sabemos que la etiología es viral, pues probablemente podamos no usar antibióticos y dar manejos específicos para el paciente. Entonces yo quiero presentarles este caso que tuvimos hospitalizado aquí hace 3 meses. Un paciente de 63 años, hipertenso, que tenía múltiples alergias a muchos medicamentos, pero entre ellas antibióticos, y una vez hizo un choque anafiláctico por penicilina. Este paciente llegó a urgencias con 24 horas de dolor de cabeza, mialgias, malestar general, rinorrea, odinofagia, disfonía y tos seca. Un cuadro de infección respiratoria alta. Pero el paciente en las últimas 24 horas se venía sintiendo más malo, empezó a sentirse muy decaído, no tenía disnea ni dolor torácico, pero él decía que no se hallaba y que tenía mucha fiebre y que se sentía muy maluco. Y la razón por la que más digamos, quiso venir es porque tenía en la misma familia, estuvo compartiendo con toda su familia la semana anterior, y su nieto y 3 de sus familiares que estaban departiendo hace 2 días se hospitalizaron por cuadros similares en las últimas 24 horas. Entonces, este paciente llega y lo encontramos taquicárdico, una frecuencia respiratoria en 20 por minuto, hay rinorrea y alina, escurrimiento posterior leve, no hay dolor a la palpación de senos paranasales y un escaso roncus en la base derecha. Entonces, pues, ¿qué quiero mencionar con respecto a este caso? 1. Antibióticos en infección respiratoria. Casi siempre infección respiratoria alta se relaciona con presencia o gripa o catarro o como lo queramos llamar, se relaciona usualmente con procesos virales o procesos alérgicos, y el uso de antibióticos ahí pues digamos es bajo, pero se ve. Faringoamigdalitis, yo veo que todo el mundo que llega con faringoamigdalitis me da penicilina, tomamos antibióticos. Es raro que tengamos faringoamigdalitis bacteriana en adultos, ¿sí? Los casos más frecuentes se relacionan con procesos virales. La sinusitis, todo el mundo dice sinusitis igual antibióticos, el 40% de las sinusitis son virales y no requieren antibióticos muchas veces. En otitis, hay estudios comparando ibuprofeno versus antibióticos y pueden ser similares en sus resultados. Entonces vemos que sí, la reagudización del EPOC puede tener etiologías bacterianas. Esto se está empezando a reevaluar, 70-80 decían hace unos años, ahora se dice 50-60 y los virus cada vez tienen más prevalencia y los virus incluso pueden ganar más prevalencia en la presencia de neumonías. Entonces de ahí que querer buscarlos, digamos que siempre ha sido un anhelo, pero el gran lío que tenemos con encontrar los virus es que no tenemos tratamientos adecuados o muchos tratamientos para relacionar a ellos. Y de ahí que por eso yo pienso que tenemos muchas veces sobrecarga de antibióticos. Cosas que vemos importantes: si uno tiene una neumonía, pues tiene un número necesario a tratar de 39 en pacientes de más de 65 años. Pero miren ustedes que por evidencia clínica, si fuéramos a tratar una mastoiditis o una otitis aguda con antibióticos, tendríamos que tratar 4.064 pacientes para tener un resultado positivo o adecuado. Vuelvo y lo digo, ¿por qué entonces a muchos les damos antibióticos? Porque los cultivos son difíciles de obtener, porque no tenemos buenos antivirales y porque básicamente a veces es más fácil dar antibióticos que convencer a un paciente de que se va a mejorar solito o de que tenga algunas precauciones adicionales. Entonces, en la última década ha habido muchos esfuerzos por reconocer los virus. Quien le interese el tema, le recomiendo la página, es un blog del doctor Ian McKay, es australiano, y este hombre publica todo lo que hay de virus en el mundo y cada semana uno encuentra actualizaciones importantes. Y básicamente Ian McKay, en un estudio que hizo, básicamente buscó cuál era la etiología de las infecciones respiratorias en pacientes. Y encontró que el verdecito, el rinovirus, es lo que más se documenta y lo que más se encuentra. Incluso hemos tenido pacientes que tienen neumonía como tal y se les aísla rinovirus. Y el rinovirus en teoría es un virus que, 1, es de fosas nasales, 2, no tiene capacidad invasora. Pero en los últimos años se ha encontrado que el rinovirus cada vez más se ve involucrado en la patogénesis de infecciones graves. No tanto como el agente causal directo de la infección grave, sino como un agente que le abre el camino a otro, como un agente que al paciente primero le da gripa y después viene el otro virus, la otra bacteria o el atípico más agresivo que viene a presentar algún proceso adicional. Posteriormente vienen algunos coronavirus y otros, y miren ustedes que los virus que más manejamos no son tan frecuentes. Entonces,
yo quiero mencionarles qué pasó con nuestro paciente. Este paciente tenía 18.000 leucocitos con un diferencial de neutrófilos de 72%, linfocitos de 18%, una radiografía normal y básicamente tiene una infección respiratoria alta. Entonces la pregunta era hospitalizar a ese paciente o mandarlo para la casa, y la pregunta era si se hacían algunos exámenes adicionales para tratar de encontrar la etiología. Y ahí uno no solo tiene que pensar en el paciente que tiene enfrente, sino también a veces ver el contexto epidemiológico. Este paciente estaba en medio de un brote. Este paciente tuvo un brote intrafamiliar, 3 de sus familiares, 4 de sus familiares quedaron hospitalizados. El paciente decía que en la casa habían otros que probablemente tenían los mismos síntomas, y de pronto sí hubiera sido imposible encontrar la causa porque él estaba ahí frente a nosotros. Entonces, bajo esa certeza, la idea era tratar de encontrar pues una causa específica. Entonces, lo primero que viene en urgencias es: le hacemos una PCR, le hacemos una procalcitonina, eso será viral o bacteriano. Resulta que si afecta a varios dentro de un mismo punto, pues lo más probable es que sea viral, pero tiene 18.000 leucocitos. Entonces aquí hay un contexto que yo quiero señalar, y es que nuestro cuerpo humano no es perfecto, el ser humano no es perfecto, los biomarcadores entonces tampoco son perfectos. Hay algunos seres humanos que son buenos, entonces a veces, y no solo siempre son buenos, sino solo son a veces, en momenticos. Entonces los biomarcadores son igual, a veces en momenticos. ¿Cuándo? Eso no lo tenemos totalmente claro. Entonces aquí lo primero que quiero hacer es hablar de biomarcadores. Biomarcador, una molécula que se mide, se repite de forma objetiva, sistemática y precisa, nos pueden ayudar. El problema de los biomarcadores en infección respiratoria es que los que tenemos disponibles son: 1, procalcitonina. Miren ustedes, procalcitonina, aquí se me adelantó, se eleva muy rápido, ¿sí? Entre 2 y 6 horas, con un pico hacia las 24 horas, y hacia el tercer día o cuarto día ya no tenemos niveles en sangre. PCR, mientras tanto, se demora más en subir, entre 12 a 24 horas, con un pico hacia la hora 48, y puede permanecer elevado mucho tiempo. Entonces, básicamente, PCR se eleva tardío, no se correlaciona la severidad con sus niveles, y básicamente probablemente el mejor rendimiento en infección respiratoria es que si la PCR empieza a bajar después de iniciar un antimicrobiano, uno sabe que está sirviendo el medicamento. Y PCR se eleva en muchas cosas no infecciosas: tromboembolismo pulmonar, también se puede elevar en procesos virales, se elevan en muchos procesos. La procalcitonina, más sensible, 1, se eleva más rápidamente, pero acordémonos que en trauma, en choque, cuando hay infecciones por cándida, en cirugía cardiovascular, cuando el paciente tiene medicamentos inmunomoduladores, y en algunos neonatos no es tan efectiva. Entonces, ninguna es perfecta. Yo hago traigo a colación esta diapositiva que me encanta el doctor Reinhardt, publicada hace unos años, y dice: mire, la fiebre para infección, poco específica, muy sensible. La ventaja es simple, la desventaja es que no es específica, pero es barata. La leucocitosis, igual. Las citoquinas, podríamos medir interleuquina 1, 6, pero el problema es que son caras. Entonces la PCR puede ser barata o no. Hay lenta elevación, no se correlaciona con severidad. La procalcitonina es más específica, miren que la sensibilidad no es la mejor, hay una rápida elevación y se correlaciona con severidad, y lo malo es el costo, y que cuando hay infección local la sensibilidad es baja. Cosas que hemos aprendido de la procalcitonina: sí, cuando tuvimos H1N1 lo vimos, se eleva mucho menos en infección viral, casi que podríamos decir que no se eleva en infección viral, y sí se eleva en bacteriana. Y han surgido, por lo tanto, muchos algoritmos que nos dicen: mire, si una procalcitonina está en menos de 0,1, probablemente no tiene no es bacteriano, no inicia antibióticos. Si está entre 0,1 y 0,25, probablemente no es bacteriano, no inicia antibióticos. Si está en más de 0,25 a 0,5, podría ser, lo ideal es hágale otra, lo que nos dicen los algoritmos actuales, y si está en más de 0,5, de pronto sí póngale antibióticos. Hasta la fecha, eso no había tenido muy buen impacto clínico, porque usted leía procalcitonina y cada mes aparecían 2 artículos que decían que servía, y después aparecía uno que no. Y cuando se compara la literatura europea con la americana, uno encuentra que a los americanos la procalcitonina no les ha servido mucho, y los europeos en sus estudios a todos les sirve. Entonces, un grupo acaba de publicar este estudio evaluando en un metaanálisis 5.970 pacientes
6.708 pacientes de 26 estudios en 12 países usando procalcitonina en infección respiratoria. De estos, 20% eran infección respiratoria alta, que incluso muchas veces requirió manejo ambulatorio. Y ellos en su conclusión final del metaanálisis dicen, mire, a favor de procalcitonina está que cuando usamos procalcitonina se murieron menos, hubo menos falla en tratamiento y hubo menos efectos adversos por antibióticos. Y esa es la conclusión de ese metaanálisis. Entonces, claro, hagamos procalcitonina, tiene una P disminuyendo mortalidad, la procalcitonina disminuye mortalidad. Pero cuando uno va a evaluar esos estudios uno a uno, porque es que a mí sí me llamó la atención que cuando uno lee los estudios individuales no dan resultados tan espectaculares como lo que muestran acá, uno encuentra esto, ¿sí? Procesos de evidencia muy disímiles, y miren ustedes que los estudios en los que se basó esa conclusión que les acabo de mostrar está dado con esta disimilitud de estudios, en donde en atención primaria, consulta externa, no ha demostrado un punto mayor, hay unos intervalos de confianza muy grandes, los estudios tienen 500 pacientes por mucho, e incluso en urgencias, en hospitalización y en cuidado intensivo, tampoco vemos rendimientos tan importantes. ¿Para qué sí probablemente la procalcitonina impacta más? En disminuir el uso de antibióticos, porque eso sí está demostrado en casi todos los estudios. Si usted usa procalcitonina y es negativa, está más tranquilo para quitar antibióticos cuando ya los ha iniciado. Y eso sí, probablemente tenemos un mayor impacto y nos ha ayudado mucho a los programas de control de infecciones. Entonces, puntos importantes cuando hay neumonía y procalcitonina, ya pasando infección respiratoria baja. En paciente estable y de bajo riesgo, la procalcitonina se ha probado que sirve, pero en otros la evidencia todavía es divergente. En inmunocomprometidos, la procalcitonina todavía no nos ha podido ayudar. No hay estudios grandes que no digan que un neutropénico con procalcitonina negativa yo le pueda quitar antibióticos si no tiene fiebre, eso hay que reevaluarlo. Y procalcitonina no aplica en los estudios porque todos los han excluido cuando hay pacientes con severidad dentro de los procesos de neumonía o en pacientes con GOL, EPOC, GOL 3 o 4. Los estudios no han incluido a estos pacientes. Pero básicamente sí, a efectos grandes se dice que si la procalcitonina está en menos de 0,25 podría llevar a suspender la terapia antibiótica si el paciente mejora rápido. Si el paciente está muy enfermo, los clínicos no deben detener los antibióticos iniciales, pero niveles de procalcitonina bajos o que disminuyen rápidamente más del 80% pueden ayudar a que quitemos antibióticos en un punto importante. Entonces, para mencionar este punto, esto es de buscar biomarcadores, es como el cáliz sagrado, todo el mundo quiere encontrarlos, queremos verlos alguna vez. A la fecha, tenemos que en algunos casos podrían servir para sobre todo disminuir el uso de antibióticos, pero son costosos, no deben reemplazar el juicio clínico, y de pronto en un futuro, teniendo pruebas point of care, teniendo pruebas en el consultorio, pruebas rápidas, podamos hacer esto, y sobre todo cuando tengamos puntos de costo-efectividad medidos. Hasta la fecha, probablemente para infecciones respiratorias altas específicamente hablando, la procalcitonina no ha demostrado ser mejor que el juicio clínico, y en infección respiratoria baja más ayudes a quitar antibióticos que a cualquier otra cosa. Partiendo de eso, lo que yo veo es que como clínico, ¿qué necesito? Idealmente exámenes que me resuelvan mi problema rápido, y por eso se ha hablado de exámenes en el punto de atención. Otro punto es que yo pueda tener exámenes que en una 24 horas me digan qué es lo que tiene mi paciente, para tratar justamente de personalizar ese manejo y de que yo pueda tomar decisiones rápidas, porque lo que tengo en la actualidad es esto: pido el examen, se toma la muestra, se lleva al laboratorio, se registra la muestra, el examen microbiológico se demora 1 gramo, 2 a 3 horas o 1 hora, pero el cultivo sí se va a demorar 1, 2, 3, 4, 5 días y el reporte se lleva en llevar. Entonces lo que se quiere, porque el gran problema en es que tengamos pruebas rápidas, y al tener pruebas rápidas, esto es lo que aparece, las ciencias ómicas, y que tratemos de ver si con genómica, proteómica, transcriptómica, metabolómica podamos llegar a encontrar eso, básicamente porque cada microorganismo sería diferente y podríamos encontrarla. Y allí entonces es donde vienen a aparecer estas pruebas que conocemos como panel viral. El panel viral básicamente son antígenos que se miden por inmunofluorescencia, están disponibles en la ciudad. Miren ustedes que la sensibilidad está entre 40 y 90%, la especificidad entre 86 y 100%, son relativamente baratas, sí requieren que haya laboratorios de experiencia, y por eso digamos Instituto Nacional de Salud ha fijado que en cada gran capital haya al menos un laboratorio, el de aquí de San Vicente, que maneje esto y que todo el mundo se lo remita a ellos. Podemos ver influenza A y B para influenza, virus incital respiratorio, adenovirus. Hay algunas que incluyen metaneumovirus, la que tenemos en la actualidad no.
PCR, o reacción de cadena en polimerasa en tiempo real, tiene una mucho mejor sensibilidad, mucho mejor especificidad. El gran problema es que es más cara, ¿sí? Y está solo aprobado por hisopado para tomar muestras de vía respiratoria alta. Los cultivos solo existen en el mundo ideal, no en la vida real. Entonces uno diría, bueno, tenemos esto, pero tenemos esto otro que es mejor. El limitante es el precio. ¿Qué tenemos disponible en la actualidad? En la actualidad en nuestro medio tenemos disponible 2 pruebas de biología molecular que por PCR en tiempo real nos pueden dar en 2 a 6 horas el diagnóstico, o digamos, nos pueden encontrar un microorganismo basados en lo que vemos que podría explicar la infección que tenemos si solicitamos o indicamos el test adecuadamente. Entonces tenemos este que es el más famoso que vemos, el FIL-Array. Esta es la sensibilidad general para adenovirus, la especificidad, y uno ve que para la mayoría de los microorganismos tenemos una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad. Vemos que esta prueba de FIL-Array nos identifica adenovirus, coronavirus, enterovirus, influenza con todas sus variaciones, metaneumovirus para influenza, rinovirus, virus sincitial respiratorio, bordetela y micoplasma. Tenemos otra que es el Clarneumovir, que apenas está entrando al mercado, que se demora un poco más y pues sí puede ser un poco más barata. El FIL-Array nos está costando entre 700 a 900 mil pesos y la pregunta es si eso pues se debe emplear para una gripa. Y sobre todo, el gran problema con FIL-Array es este. Lo hemos descubierto. El estudio del viroma respiratorio y de la genómica respiratoria nos dice que no solo todos tenemos bacterias en nuestro tracto respiratorio, sino que todos tenemos estos virus en nuestro tracto respiratorio. Entonces, perfectamente esas pruebas salen positivas en el contexto de pacientes asintomáticos, ¿sí? O de pacientes que tienen otra cosa. Y a veces pueden llegar a confundir. ¿Por qué? Porque todos esos virus pueden ser habitantes usuales. Entonces la pregunta es, ¿cuándo pedirlo? ¿Cuándo hacer pruebas de diagnóstico para buscar virus? Ese es un algoritmo de CDC que se basa en búsqueda de influenza. ¿Y por qué influenza? Porque en realidad tenemos un antiviral para tratarlo, ¿sí? El gran lío con influenza siempre se ha dicho es, ¿el oseltamivir sirve o no? Los estudios actuales dicen, mire, el oseltamivir lo que hace es disminuir en 22 horas el tiempo de síntomas del paciente. Eso puede ayudar en muchos puntos porque disminuye estancia en la casa, puede disminuir estancia hospitalaria. El oseltamivir, sin embargo, en los estudios realizados en este año dicen, puede en algunas poblaciones, sobre todo y más en niños, disminuir el riesgo de progresión hacia falla ventilatoria. Entonces, digamos que por ahora es lo mejor que tenemos. En otro país tienen saramivir, peramivir, pero CDC ha trabajado con esto y dice, mire, si el paciente tiene clínica compatible con influenza, considérelo. Si no hay clínica compatible, no lo inicie. Y la pregunta más importante que usted como clínico se debe hacer para ver si justifica hacer estas pruebas es si el resultado de esa prueba de diagnóstico va a cambiar el cuidado de su paciente y especialmente el paciente de alto riesgo, o si de pronto me influye en la práctica clínica de otros pacientes como el que yo les mostraba que tenía toda la familia enferma. Sobre todo teniendo en cuenta que esto no debe demorar el inicio del tratamiento y que también es costoso. Pues bien, CDC dice, si usted está convencido de que eso le va a cambiar y usted le va a hacer caso a lo que salga, sí hágaselo, gástese esos 800 mil pesitos. Pero si usted va a seguir con Banco Veropenen, independiente de cómo le salga ese resultado, ¿para qué se lo hace? No se justifica hacerlo si usted no le cree a la prueba o no tiene un convencimiento de qué va a pasar. Entonces, algunos autores han reunido y dicho y mencionado, uno, a quién hacérsela, pacientes que tengan menos de 5 días de síntomas porque hay más posibilidad de encontrar el DNA viral cuando tenemos ese tiempo. 2, siempre antes de iniciar tratamiento en los pacientes con infección respiratoria aguda grave, pacientes inmunosuprimidos y con síntomas respiratorios, en esos casos lo que hemos visto es que incluso hacia el día 7 u 8 pueden ser positivos, pacientes algunos, no todos los hospitalizados con neumonía, con devolución de una manera inadecuada, algunos ancianos con fiebre y sepsis, casos de brote y casos de personal de salud. Cuando hablo de brote no hablo de RAS, sino hablo de infección en varias poblaciones. Y vuelvo a mencionarlo, ojo con la molecular porque un resultado negativo significa que no hay evidencia del DNA, pero se ha visto, la sensibilidad no es del 100%, es del 90-95% y hay algunos casos de influenza en donde básicamente puede persistir el proceso y tener la prueba negativa. Y si el resultado es positivo, eso le quiere decir a uno que hay ADN o ARN viral, pero no necesariamente significa que hay una infección única o que ese virus es simplemente el culpable. Sabemos que hay un viroma respiratorio que tiene esto y lo que tenemos que hacer es echarle clínica, ¿sí? Y por eso esto es arte y ciencia y no es una sola cosa basada en exámenes de laboratorio.
¿Qué punto adicional yo quiero tocar? Y es esta definición de neumonía asociada a la atención en salud, en donde hace unos años nos vendieron la idea de que el paciente que estaba hace 90 días hospitalizado, de que el paciente estaba en los hogares de cuidado, en los centros de diálisis, teníamos que darle antibióticos más agresivos porque esos pacientes se morían más. Entonces una era la cosa de la neumonía de la comunidad solita y otra de la atención en salud, donde esos pacientes en teoría se morían más. Eso se ha empezado a reevaluar porque básicamente los estudios que encontraban eso o que justificaron esa definición eran muy disímiles. Y estudios recientes y otros no tan recientes decían, mire, la predicción de la infección aplicando estas definiciones de neumonía asociada a la atención en salud no son verdaderas, porque venga una unidad de diálisis no significa que va a venir con un microorganismo multiresistente. A veces vienen más multiresistentes de la calle que de la misma unidad de diálisis, del hogar de cuidado geriátrico o de otros procesos. Y de ahí que hay un punto que se ha mencionado en los últimos años, y es que tratemos de eliminar ese concepto, dejarlo a un lado, porque no tiene mucho valor, y más bien pensemos en los factores de riesgo que tiene el paciente para un determinado microorganismo. Si es alcohólico, si tiene riesgo de broncoaspiración, pensar en anaerobios y gram negativos. Si el paciente viene de una hospitalización prolongada recibiendo antibióticos, pensar en bleo o KPC. Probablemente ese esquema nos ayuda más que tratarlo como simplemente una neumonía asociada a la atención en salud y ponerle antibióticos de amplio espectro cuando muchas veces no lo necesita. Y se está proponiendo que de pronto tengamos más en cuenta que las neumonías en hogares de cuidado, las neumonías en pacientes que están en home care o en atención domiciliaria, se sigan considerando como neumonías adquiridas en la comunidad, básicamente, y que la neumonía del paciente inmunosuprimido pues implica otra cosa diferente. ¿Cuál es el lío? Que es que la gran mayoría de veces que todo médico se enfrenta a pacientes como estos, le da antibióticos de amplio espectro, porque no sabe qué tiene, porque el laboratorio se me demora en decirme qué tiene, si es que lo puede encontrar, ¿sí? Porque no identificamos patógenos hasta en el 70% de casos. De ahí que tener un cultivo difícil hace difícil el desescalamiento terapéutico, y sobre todo que neumococo, que es el germen en teoría más relevante en estos, es difícil encontrarlo. Y dos cositas que quisiera mencionar. Seguimos hablando del GRAN como una prueba que nos ayuda en muchos casos. Está la sensibilidad mencionada, pero acordémonos que 30% de los pacientes con neumonía no pueden producir un esputo de adecuada calidad para eso. Entonces decimos, no, hagámosle broncoscopia. Me da pena aquí alterar el negocio de los neumólogos, pero lo que se ha visto es que si el paciente expectora y tiene buena producción de esputo, la correlación entre hacerle un lavado broncoalveolar versus esputo el día 1 y el día 7 es muy similar, ¿sí? Entonces, si el paciente produce tos con expectoración purulenta, usted no necesita una broncoscopia. Ya aquí me pitaron todos los semáforos. Yo quisiera mencionar que cuando evalúan puntos los estudios de infección respiratoria causada por algunos patógenos importantes, esto no solo sucede acá, sucede en el mundo. En el 60% de los casos no encontramos, es difícil encontrarlo. Miren ustedes que los virus le están ganando a las bacterias como una causa probable, o al menos causa encontrada de infección respiratoria, pero que muchas de esas infecciones, acordemos, pueden ser mixtas, porque muchas veces el virus puede abrir el paso o el camino a la bacteria para que llegamos a infectar. Tenemos otras pruebas adicionales que están disponibles en el medio, que hay que aplicarlas cuando hay una connotación adecuada. Y digamos que, ya para acabar, PCR, reacción en cadena polimerasa, vuelvo y lo digo, es como la procalcitonina. A los europeos les funciona de maravilla y resulta que a los estadounidenses no les está afectando la tasa de estancia hospitalaria ni el uso de antibióticos. Entonces, cosas importantes. ¿Cuándo pedirlas? Extrahospitalario, probablemente no. En urgencias, cuando tenga brote, algunas comorbilidades como embarazo o paciente con IRAC inusitada. En hospitalización, paciente que no evolucione bien, si las pruebas virales tomadas en urgencias son negativas, evalúelo. Y en UCI, yo creo que en UCI uno debe ser mucho más liberal para tratar de hacer estas pruebas, porque básicamente sí, tener virus combinados nos pueden añadir algunos puntos adicionales.